Entonces, verdaderamente interesante. David dijo que su embrión vieron sus ojos. Que el embrión, oye, mi embrión vieron tus ojos. O sea, David, cuando era un embrión, él dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso es genética, hermano. Yo no quiero ni siquiera indagar mucho ahí, pero eso es bien profundo. O sea, que cuando tú eres el embrión ya es, ¿cómo puedo decirlo? Miguel puede explicar eso mejor que yo, pero el embrión ya es un ser humano formado en su forma más simple que tú te puedes imaginar. ¿Ok? No obviamente como ya formado, como somos nosotros ya criados, no, pero en su forma más simple, cuando hay un embrión. Por eso es que el asunto del aborto, que es que también tocamos, Miguel, tú tocaste eso en ese tema que hablamos, que publicamos, que se dice que la vida comienza cuando un bebé nace. Eso es ilógico. Si ya tiene palpito, y de que ya se está incubando, ya el semen entra a la mujer, ¿verdad? Entra al útero y ya se empieza a formar el embrión, se empieza a formar el ser humano. Ya hay una vida, Tú atentas contra eso, ya tú estás matando. Y yo creo que muchos van a dar cuenta a Dios, muchos van a dar cuenta a Dios por eso. Ahora bien, yo quiero un poquito más. Hablamos de la naturaleza del ADN de Dios. Ahora bien, conocemos la divinidad de Dios se manifiesta en 3 personas, Miguel. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero tocar un poquito esto también, sacarlo, digamos, ponerlo ahí, sacarlo del medio, porque también se está alegando mucho la naturaleza, particularmente del Espíritu Santo, Miguel. A mí personalmente me dijeron en mi cara, que no sabemos si el Espíritu Santo es hombre o mujer. La Biblia dice que Dios es espíritu, entendemos eso, pero estamos hablando de género, ¿ok? Porque Jesús siempre habló del Padre, y ya hablamos un poquito de la genética de Dios. Bueno, un texto que se me escapaba en Isaías 54:5, un texto que a mí me gusta mucho, Isaías 54:5, y lo leo rápido, al 6, porque en el texto 6 no va a dar a lo que es la segunda parte del tema, aunque no lo voy a cubrir aquí mismo, pero dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Interesante, dice, tu marido es tu hacedor. ¿Quién es tu marido? Jehová. O sea, y un marido siempre es un hombre, ¿verdad? Cuando se habla del marido, se está hablando de un hombre, género masculino, sexo masculino. Así que vemos, y está hablando en primera persona, lo está diciendo el profeta Isaías, pero está hablando en primera persona, o sea, es el mismo Dios que está hablando a través de los labios de Isaías. Y dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su redentor. Así que Dios mismo pone a un lado cualquier duda que alguien, cualquier insinuación, como esta joven que estaba insinuando que había la posibilidad de que Dios es mujer. Y a mí no solo me dijeron que el Espíritu Santo, no sabemos si es varón o hembra, también me lo insinuaron con Dios el Padre. Hasta ahora no lo he escuchado de Jesucristo, pero sí he visto a grupos homosexuales decir que Jesucristo era homosexual. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey.
delante de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo Porque ya no tienen nada de respeto. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, Juan de Dios, yo creo que tú puedes, ya has escuchado y puedes tocar aquí. ¿Tú me puedes hablar un poquito de la naturaleza del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, a diferencia del Padre y del Hijo, no lo conocemos por nombres. El Espíritu Santo, eso es un adjetivo, un adjetivo, creo que es, Miguel. No, sí, el Espíritu Santo. Una característica. Una característica, porque el Hijo se llama Jesús. Y el Padre, aunque muchos debaten si ese es o no es el nombre, lo conocemos como Jehová. Ahora, el Espíritu Santo no conocemos que se llama X nombre, sino el Espíritu Santo, una característica. Juan, ¿tú me puedes hablar un poquito de del Espíritu Santo, de la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo varón o hembra? Ok, qué buena pregunta, si es varón o hembra. O sea que refiriéndose a Jesús, José Luis, el versículo de Apocalipsis 12 es muy, pero muy específico, cuando habla de la aparición de la mujer y que estaba a punto de dar a luz, y la Biblia dice en específico, y el dragón estaba listo para devorarlo en cuanto naciera el niño, pero nació el niño, y dice la Biblia, un niño varón. O sea, reencarca la Biblia, porque Dios en su sabiduría sabía lo que iba a estar sucediendo en estos días finales, este tipo de debates, y Dios se aseguró de enfatizar que era un niño varón. Ahora, que lo interesante concerniente al Espíritu Santo, esas son cosas que la mayoría de la gente todavía no entendemos, y que la gran mayoría, aún de los que se salven, no la van a entender nunca en su totalidad hasta que lleguemos al cielo. Pero es increíble, muchachos, que el Espíritu Santo es el ADN del Padre. Tanto así que para nosotros como seres humanos poder heredar ese ADN, que ese ADN sea puesto en nosotros necesitamos nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento en el Espíritu. Es solamente en ese momento que nosotros empezamos a tener el ADN de Dios, cuando el carácter de Cristo empieza a ser enmarcado en nuestras vidas, empezamos a vivir como Él, a caminar como Él, a comer como Él, y por supuesto que actuar como Él. Cuando esas características ya son visibles en nosotros, lo que significa es que nosotros ya tenemos ese ADN de Dios, tenemos el Espíritu Santo imprimidos en nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo es hombre o mujer, yo creo que eso no debe ser ni debatido. Cualquier persona que venga con esa teología a nosotros no deberíamos ni escucharla. Y yo sé que estamos haciendo este panel para el beneficio de otras personas que están escuchando, no porque ninguno de nosotros está confundido en eso, pero la Biblia es demasiado clara, todas las referencias que hay en la Biblia, que son cientos. El Espíritu Santo es varón. Dios
no necesita procrearse como el ser humano. E incluso creo que el ser humano es el único ser en todo el universo que tiene la capacidad de reproducirse así. Nosotros, muchachos, somos hechos de una manera magnífica. Dios se deleitó haciendo el ser humano. Somos los únicos que lo podemos procrear de esa manera. Y por eso mismo es que Satanás luchó con tanto empeño en que el hombre cayera, porque Satanás pensaba que si el ser humano caía y lo podría tener en su totalidad, y si el ser humano podía, antes de que Dios lo expulsara del jardín, podían comer del árbol de la vida, iban a vivir eternamente, y así Satanás iba a tener un ejército superior al de Dios, o más grande que el de Dios. Acuérdense que cuando Satanás cayó, cuando pecó en el cielo, se llevó a una tercera parte, lo que significa que Dios se quedó con dos tercios de los ángeles o de la población del cielo. Estamos hablando de billones y billones de ángeles y de seres celestes, lo que significa que en algún punto de la historia, con el ser humano seguirse procreando y procreando a través de ese ADN que Dios le dio al ser humano, esa bendición, iba a llegar el momento donde la raza humana iba a ser más que básicamente la población celestial, al menos que por supuesto Dios siempre está creando. Jesús dice que su Padre siempre está creando, su Padre siempre está trabajando, Dios es creador y eso es lo que hace. Pero sí, muchachos, es muy interesante que solamente empezamos a ver ese ADN del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros nacimos de nuevo. Y siempre yo hago referencia a Miguel porque es el que más veo, bro. Siempre que hablo con Miguel y lo escucho hablando con su mansedumbre y ese carácter tan apacible, yo puedo ver ese ADN. Y no solamente Miguel, hay mucha gente similares que veo eso mismo. Entonces, sí, José Luis, el Espíritu Santo es varón. No creo que hay un debate en eso, pero creo que muchas cosas las vamos a entender 100% solamente cuando lleguemos al cielo. Vuelve a ti, hermano. Sí, gracias, Juan. Sí, pero tenemos yo quiero ver si tenemos, digamos, lo entendemos así, pero si hay, digamos, algún texto más definitivo que no hable de eso, porque es que lo que está pasando, chiquitín, Juan de Dios, es que mucha gente está siendo confundida. Se está tirando el asunto, se está atacando mucho lo que se conoce como la Trinidad. ¿Y qué pasa? Que la gente, al no estudiar y no conocer un tema, viene y se confunde. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 5:13 y en otros textos que el Espíritu Santo no se le debe dar adoración. Entonces muchas personas vienen y se confunden y ya dicen, pues el Espíritu Santo no es Dios. No, la Biblia no dice eso, son dos cosas diferentes. En el libro de Hechos 4, si mal no recuerdo, ahí habla que el Espíritu Santo es Dios, en la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que dijo Pedro, no has negado, no has engañado a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios, en referencia al Espíritu Santo. O sea, una gente no entiende una cosa, entonces viene con otra cosa y se confunde. Y ahí hay un grupo de gente que no creen en el Espíritu Santo. De hecho, ayer mismo estuve hablando con un muchacho, no que no él creía, sino que tenía dudas porque ya le habían hecho ciertos comentarios y tuvimos un pequeño estudio sobre eso, y para honra y gloria de Dios él pudo entender. Así que estos temas deben quedar definidos. No podemos quedar, hoy día nosotros no, porque nosotros sabemos lo que creemos, pero nosotros hacemos esto con mucho amor, tú sabes, para un público que si hay muchas personas que tienen conocimiento, que escuchan estos temas, pero hay personas que esto es nuevo para ellos. Juan, y yo voy a pasar a Chiquitín y luego a Miguel en esto. Dios creó al hombre y crea el universo. Honestamente, Juan, si tú te fijas en la historia de la Biblia, en Génesis 1:1 dice que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de que Dios dice ahí, Dios está hablando ahí la creación de todo el universo. E inmediatamente Dios dice eso, se pasa a la historia de la tierra. Y todo lo que nos habla la Biblia es la historia de la tierra, de nuestra existencia, desde el punto de vista nuestro.
poco es dado en referencia a los otros mundos, que sabemos que los hay. Entonces, verdaderamente yo no estoy muy seguro si eso es así, de que nosotros somos los únicos que se pueden procrear a su imagen, porque la Biblia en realidad no lo dice. Yo me imagino que sí se pueden procrear, Juan. Yo voy a dejar que Chiquitín y Miguel indagan más, expandan más en eso. Nosotros, acuérdense, y ¿sabe por qué digo eso, Juan? Porque muchas personas creen que el sexo es un resultado del pecado, ¿ok? Y de ahí creen eso mismo, que otros seres no se reproducen como nosotros, porque como ellos no cayeron. Pero en Génesis 1, 26, 28 por ahí, cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dijo Dios? Multiplíquense y llenen la tierra, y todavía no había entrado el pecado. O sea, el sexo había sido creado, y el sexo es parte de la perfección, parte del plan de Dios. Definitivamente no tiene nada que ver con el pecado. Yo he escuchado a algunas personas que me han dicho, wow, yo no sabía, yo creía que era malo. No, ¿cómo puede ser malo si es el único medio que Dios dejó para que nosotros nos podamos reproducir y adorarle a Él? Entonces yo me imagino que en esos otros seres creados hay algo parecido. No te voy a decir que todos lo hacen igual que nosotros, o que todos los seres se reproduzcan igual, pero yo seriamente pongo en duda que nosotros seamos los únicos. Chiquitín, ¿quieres expandir en eso? Hello. Sí, Chiquitín. Sí. Sí, de la procreación nosotros no tenemos datos bíblicos. No hay datos bíblicos. Elena de White tampoco habla sobre los otros mundos, la procreación, de cómo es el sistema que Dios utilizó para ellos, para procrear. Y si yo le insto que si uno de los que está escuchando por la internet tiene alguna información bíblica o de los escritos del Espíritu de Profecía, que se lo manden a Cristo Verdad, o que lo pongan de alguna manera accesible para uno. A mí me gusta aprender, pero hasta ahora no he visto ningún dato bíblicamente hablando del Espíritu de Profecía sobre la forma en que esos mundos se procrean. Yo creo que Dios hace a su criatura de la forma que Él desea. Esa es una. La segunda es la procreación. Es la relación que hay entre dos criaturas. Ahora que en el pecado el hombre se une con otra persona, el hombre se une con una mujer solamente por el placer. En la perfección, el hombre se unía a su mujer, y aunque había placer, era la procreación, era la importancia de esa unidad. Entonces, somos nosotros lo único que pueden multiplicarse en el universo, cuando el universo es tan vasto. Somos nosotros lo único. Sería pensar de una manera egoísta, que en un universo tan grande nosotros fuéramos lo único que se puede multiplicar. Ahora, cuando Dios dijo algo bien cierto, cuando Satanás vino y hizo que el hombre pecara, tenía una intención más grande que solamente corromper al hombre. Por eso la Biblia dice que antes que el hombre alargara su mano y tomara del árbol de la vida, Dios tenía que quitarlo, dice la Biblia, para que no alargue y viva para siempre, ahora que es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Satanás, el plan perfecto de Satanás era ese, el que mencionó Juan. Que el hombre, después que pecó, ahora alargara su mano y comiera del árbol de la vida. Porque ya él no tenía que pagar por lo que por las atrocidades que había hecho en el universo de Jehová. Ya él no tenía que pagar. ¿Cómo paga? Porque si tú me destruyes a mí, entonces tienes que destruirlo a ellos. Pero tú que dijiste, y lo que tú dices es ley, eso no puede cambiar. Tú que dijiste que el día que comieran del árbol, de ese árbol, morirían, también dijiste que aquel árbol era de la vida. ¿Cómo es que ahora ellos comen del árbol de la vida y tú lo matas? Entonces ahora queda Dios. Si destruye a Satanás y al hombre después que come del árbol de la vida, entonces Dios queda como un mentiroso delante del universo. Eso es un plan perfecto el de Satanás. Ya no lo puedes matar a ellos, pero tampoco me puede matar a mí. Porque ellos eternamente son esclavos míos. Si tú me destruyes a mí, tienes que destruir a mi esclavo. Y ahora yo soy el que domina en este universo. Tú no me puedes destruir. Es decir, Satanás sí tenía un propósito con hacer que una de las criaturas de Jehová, una de sus criaturas, comieran, transgredieran la ley que él había puesto. Pero a través de esta transgresión, entonces él iba ¿cómo se dice esto? Cuando tú comienzas a no acumular, pero a reclutar. Él iba a reclutar gente. Si comen del árbol de la vida, entonces le recluta un batallón que con el pasar del tiempo son tantos que le puedo hacer la guerra a él. Y ahora tengo pueblo significativamente mucho para hacerle la guerra. Eso sí, él estaba reclutando gentes, reclutando criaturas, y reclutó al hombre, y Dios en su sabiduría entonces tuvo que alejar el árbol de la vida. Solamente en la partecita de lo que dijo Juan. Ahora, volviendo atrás al punto Chiquitín, sobre... Chiquitín, trata de terminar ese argumento rápido porque tenemos mucho más contenido. pues está bien, pues paso a ti, Fish, paso a ti. Ok, gracias. Sí, es que tenemos esta parte interesante, que se ha dado muy interesante esta primera parte, iba a ser más rápido, pero está bien, podemos aportar la segunda parte, pero no queremos, hay un enfoque que yo quiero llevar en todo esto. Entonces, Miguel, vuelvo a ti, quiero que tú hagas un puntapié una vez más en lo que se refiere a la naturaleza del Espíritu Santo. Cierra ahí ese como digo, ese ángulo, que no nos quede a nosotros duda en cuanto a eso, y ahí mismo si puede también aunque es como evidente, pero también la naturaleza de Jesús. Miguel. Bueno, la naturaleza del Espíritu Santo, yo me voy a pegar a lo que dice la sierva del Señor, es un misterio, realmente. La Biblia y el Espíritu de Profecía así lo presentan. Es una persona que no tiene conversación dual, es decir, diálogo con nadie. El Espíritu Santo siempre habla, pero los hijos de Dios nunca están hablando al Espíritu Santo. Eso todo el mundo en la Biblia siempre como que lo tuvo un poquito claro o muy claro. Es un misterio. No me voy a meter ahí en ese asunto, lo voy a dejar así. Yo entiendo, como dice la palabra del Señor, que es Dios porque la Biblia lo dice, pero si la Biblia no dice más de lo que dice, yo tampoco voy a decir. A lo que voy a decirle algo en cuanto a la procreación.
en cuanto a la procreación. Bien interesante ese tema, muchachos. Fíjense algo. En Lucas 15:4 habla ahí de la oveja perdida, ¿verdad? Jesús les dice a ellos, ¿qué hombre de vosotros hay que teniendo consigo, que teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Dice así. Un momento, Jesús está hablando aquí de 99 ovejas. ¿A quién está comparando Jesús a ese hombre que si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va a buscarla? Es al mismo Jesús. Que no se está diciendo Jesús aquí que el universo está poblado, que eso fue lo que él hizo. Este mundo es la oveja perdida en el universo. Él vino aquí. Ahora bien, una de las características esenciales de la oveja es la reproducción. ¿Por qué Jesús compara a su creación con las ovejas? Porque las ovejas se reproducen. Y de hecho, fíjense, la oveja es uno de los animalitos donde podemos aprender más lecciones. Una oveja saludable pare 2 veces al año. Una oveja que no es muy saludable, a veces ni una sola vez al año. Para eso es una de las características que tiene, la manera de ella reproducirse cuando se está alimentando bien, cuando está comiendo bien. Nosotros vemos, por ejemplo, en África, que las mujeres paren, y estando inclusive aún muy mal alimentadas, paren mucho, pero las ovejas no sucede lo mismo con las ovejas. Dios nos creó a nosotros y hace sus criaturas a su imagen y semejanza. Y una de las características de Dios, o la característica principal de Dios, es que Dios es creador. Entonces sus criaturas tienen que parecerse en algo a esa característica de Dios. Nosotros no somos creadores ningunos, pero sí somos procreadores. Esa manera como más nosotros nos parecemos a Dios. Miren, el asunto del sexo es algo tan puro a la vista de Dios, es algo tan lindo, que a veces nosotros vemos la sociedad como ha arrabalizado el sexo, y quizás creemos concepto de que el sexo es algo malo, pero no. ¿Cómo va a ser algo malo el medio por el cual Dios trae a hombre al mundo como ustedes, trajo a hombre al mundo como Moisés, como José, como Jacob, como Abraham, como Isaac? El sexo es algo puro, pero el sexo es la procreación, es la manera como el hombre, como las criaturas de Dios más se parecen a Dios. Elena White tiene una visión, eso está en el primeros escritos, creo que el capítulo 3, yo lo tengo por aquí, lo voy a mencionar rapidito el capítulo para que quede documentado. El amor de Dios por su pueblo, el libro de primeros escritos, el amor de Dios por su pueblo. Lea ese capítulo y usted se va a dar cuenta ahí de algunas cositas bien interesantes, que ella habla de un mundo donde ella fue con 7 lunas y esto, y ahí ella vio a seres que eran mucho más hermosos que nosotros, dice ella, pero ella no lo ve diferente, ella lo que simplemente lo ve mucho más hermoso, y ella le pregunta, ¿por qué ustedes son más hermosos que los habitantes de la tierra? Y él le dice, porque hemos vivido bajo estricta obediencia a la ley de Dios. Ahora, sería lógico que un Dios creador, que nos crea a nosotros a su imagen y semejanza en todo, haga un mundo donde Él crea a todas las personas su mismo día. Como que no es lógico. Pues entonces esa característica de Dios se pierde en una criatura que es creada a su imagen y semejanza. La parábola de la oveja perdida lo explica claro. Miren, la Biblia tiene respuesta para todo. Nosotros a veces decimos, no dice nada la Biblia esto. No nos adelantemos, no vayamos tan rápido. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que si hay algo que nos muestre, y ahí va a haber siempre algo. Juan y yo hablábamos esta tarde acerca de un tema, del asunto del pecado, qué tiempo habrá pasado cuando discutíamos ese tema, cuando Adán iba a pecar, o sea, habrán pasado años, meses, no pasó mucho tiempo. Adán y Eva, dice la Biblia, pecaron en el primer año. Génesis, usted lee Génesis 3:24 y después se va a Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 13:8, y ahí lo dice claro. Ahí dice que el hombre pecó en el mismo año en que fue creado. ¿Cuántos meses después? Bueno, eso no lo sabemos, no hay un registro. Uno pudiera especular por ciertos datos
de entrada de pecado en el mundo y de ciertas cosas que se relacionan, pero simplemente van a ser especulaciones, van a ser opiniones personales de las personas que lleguen a esas conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que el hombre pecó el primer año que fue creado. Si nosotros somos ovejas, como los otros mundos que Jesús dejó, que él dice, porque ahí no se está refiriendo en Lucas 14, la cita que le acabo de dar, no se está refiriendo a ángeles, que él dejó a los ángeles para venirnos a salvar, porque los ángeles son seres ministradores, son seres superpoderosos que inclusive asistieron a Jesús, ayudaron a Jesús en su ministerio aquí en la tierra y consolaban a Jesús. Esos no son los seres que Jesús se va del cielo y los deja, no, son mundos creados, personas creadas también a imagen y semejanza de Dios, y la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con la creación que en nosotros se llama procreación, porque nosotros no creamos realmente, nosotros procreamos, porque no podemos formar un hombre del barro, pero sí podemos casarnos con una mujer a la que amamos y a través de nosotros Dios traer hijos al mundo. Adelante, muchachos. Hijos como ustedes, como todos ustedes. Adelante. Sí, gracias, Miguel. Sí, verdaderamente voy a terminar aquí una parte y ahí vamos otra parte, a ver cómo Dios nos ayuda porque queda muy poco tiempo, pero volviendo al asunto del Espíritu Santo, algo interesante, verdaderamente es un misterio, pero una cosa que sabemos, bueno, en las traducciones siempre que vemos que se habla del Espíritu Santo como, por lo menos en nuestro idioma, el español, en el inglés eso no existe, porque en el inglés hay un artículo que hay, que se usa prácticamente casi para todo, que significa él, puede significar ella en inglés, él o ella, dependiendo en el contexto de lo que se esté hablando. Pero siempre es traducido como el espíritu de esto, el consolador. Ahí estamos hablando ya, es un término ya masculino. Cuando se habla del consolador, no dice los consoladores o la consoladora, nada por el estilo, pero verdaderamente, pero hay que tener cuidado porque yo vi a un pastor predicar hace unos meses atrás aquí en la iglesia en Filadelfia, y él hizo esta prueba. Él agarró los líderes departamentales y puso 3 personas, dijo, tú eres, haciendo una representación de la divinidad en el púlpito, y él agarró a un anciano y le dijo, tú eres Dios Padre. Agarró a una mujer y le dijo, tú eres Dios Espíritu. Oye, tú eres Dios Espíritu Santo. Y agarró a otro y le dije, tú eres Dios Hijo. Primeramente cambió el orden de como usualmente lo vemos en la Escritura. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Jesús fue bautizado también eso está ahí. Pero eso me abre la mente a pensar, Miguel, que porque se está diciendo, se está cuestionando el género y se está diciendo que el Espíritu Santo es mujer y que Jesús es el Hijo de esa unión, digamos, del Padre y el Espíritu Santo. Son los que están diciendo. Entonces, si tú tienes Dios Padre, Dios Espíritu Santo, entonces tú tienes como consecuencia Dios Hijo. Pero si tú sigues el orden que la Biblia te presenta, que es Dios Padre, Dios Hijo, y no importa el género que usted le quiera atribuir al Espíritu Santo, eso no va a dar hijo, porque 2 hombres no pueden procrear. Obviamente estamos hablando de Dios, pero 2 seres masculinos no pueden procrear humanamente, por lo menos humanamente hablando. Entonces, cuando empiezan a cambiar el orden que Dios puso, es porque es una agenda del diablo, es algo satánico que están haciendo ahí. Y eso me dice, también me indica, me da un indicio de que no debemos tocar eso. Y cuando el hombre hace eso, entran todos estos errores. Pero decir que el Espíritu Santo es mujer, eso es blasfemia, porque la Biblia no lo dice. ¿Okay? La Biblia no lo dice, y es un misterio, pero lo interesante no nos es revelado a nosotros. Sabemos que es Dios, ¿okay? Que es una persona, porque escucha, siente, tiene gemidos, es Dios. Pero es un misterio tan misterioso que a mí se me hace difícil comprender, pero lo acepto porque lo dice la palabra de Dios, que no debemos adorarle. Ahora bien, yo quería poner eso ahí en preámbulo, muchachos.
nos expandimos más, pero bien, amén. Podemos cerrar el tema aquí yo creo que fue un tema muy bueno y muy glorioso. Pero yo voy a volver otra vez a un texto que leímos, que fue Isaías 54. Voy a leer el texto. Vamos a leer algunos versículos. Vamos del 5 al 8. Vamos a ver qué me dice. Entonces, cuando voy a Isaías, a ver, Isaías 54. Ok, leo otra vez. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su redentor. Entonces, muchachos, y vamos a tener que ser un poco breve con la participación aquí, porque verdaderamente el tiempo ha corrido. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra llamados. Ahí nos da a Dios, el Padre, Dios, como el creador y como el marido de la iglesia. Es interesante, muchachos, porque aquí se nos habla de Dios el esposo, Israel, y entonces continúa, porque como la mujer abandonada, hablándole al pueblo de Israel como a mujer abandonada, o sea, una iglesia, y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud que es repudiada, dijo Dios tuyo. Ese mismo contexto lo encontramos en Efesios 5:22 en adelante, donde Dios dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, y que la mujer esté sometida a su marido, como Cristo, que se someta a su marido como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y dio su vida por ella. Entonces hay una comparación, Cristo con la iglesia y el marido con su esposa. Entonces ese es el mismo contexto, y allá lo habla de Jesucristo, aquí lo habla del Dios Padre. Pero no encontramos un texto parecido que me hable así de la tercera persona, que es la persona del Espíritu Santo, donde hay esa relación de Dios como Padre, como esposo, y el pueblo como iglesia. No lo he visto, o no me llega a la memoria. Si ustedes conocen algún texto bíblico, como dijo Chiquitín, ilumínenme a mí también, porque verdaderamente no recuerdo que no me presente un texto donde se presente al Espíritu Santo como Dios, y sabemos que hay texto que dice que es Dios, pero a la misma vez como Dios y el esposo de su creación, de la iglesia. No lo presentamos, no lo recuerdo. Ahora bien, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Como un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Ahora bien, ¿por qué yo traje este texto otra vez? Y lo primero era aclarar lo que es la naturaleza de Dios. Es Padre y es la iglesia. Y aquí la segunda parte para el tema de hoy, que hemos hablado del ADN de Dios, la naturaleza de Dios y la iglesia. Entonces aquí vemos a Dios con su ADN masculino, se presenta a él como masculino, no como un ser humano de carne y hueso, pero se presenta como masculino. El código genético, si usted estudia el código genético mío, dice que yo soy varón. Dios nos está diciendo aquí que su código genético es que él es varón. Eso es lo que nos enseña la Biblia aquí. Este es el ADN de Dios, hasta donde Dios nos muestra a nosotros. Y ya más de ahí yo no voy a extender. Ahora bien, entonces Dios tiene una esposa que es una iglesia. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Y es interesante, noten que no estoy diciendo la iglesia verdadera. ¿Okay? Muchas veces todos dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? Se supone que si es la iglesia de Dios, Miguel, es la iglesia verdadera, ¿verdad? Entonces no se necesita el adjetivo. Si es la iglesia de Dios, es una iglesia fiel y amada. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me expandan cada uno, vamos a hablar de diferentes iglesias que la Biblia me presenta. Y yo tengo varias iglesias aquí que yo he encontrado en textos. Y quizás ustedes tienen algunos en memoria, quizás algunos que ustedes no le está pasando por la cabeza, porque yo quiero identificar cuál es esa iglesia. Entonces vamos a comenzar por ahí. Bueno, entonces yo le había dicho a ustedes de un video que y lo estoy corriendo, no lo van a escuchar, solamente lo estoy presentando. Usted lo puede buscar
en YouTube. Se llama, dice, se aproxima la ley dominical. Tenemos que vencer al pecado. De el señor que se autodenomina pastor, se autodenomina, entre comillas, verdad presente, Jeremías Davis. La Biblia enseña que el mensaje de Dios debe ser un mensaje de amonestación. Y les digo que ustedes deben escuchar un mensaje de amonestación esta mañana, porque una crisis está por ocurrir. Y Maryland estará en el corazón de esta crisis. Vamos a desear algún día que nunca hayas vivido en una ciudad como esta. Vamos a desear algún día que nunca hayas vivido. Con tantos consejos que has escuchado de salir de las ciudades y vivir en el campo, y dices que no te interesa, pero pronto vas a desear que hubieses seguido esos consejos. Miren acá. Es un ataque de corazón. ¿Qué dice la profetisa? Dice que el trabajo principal de Satanás es en la sede de nuestra fe. Al diablo le interesa más lo que pasa en Silver Spring, Maryland, que en cualquier otra parte. ¿Por qué? Hace todo lo que puede para corromper a los hombres de responsabilidad. La sede de nuestra fe afecta el cuerpo entero de creyentes. Lo que ocurre en Silver Spring ocurre también en la China. Lo que ocurre en Silver Springs ocurre también en la India. Lo que ocurre en Silver Springs ocurre también en África. En cualquier parte del mundo, si puedes controlar la cabeza, puedes controlar al cuerpo. El diablo es inteligente. Está demente, pero es inteligente. Él sabe que si logra controlar a Silver Springs, podrá controlar a todo el mundo. Y hermanos y hermanas, el diablo está haciendo todo para destruir esta iglesia ahora mismo. Pero gloria a Dios que las puertas del infierno no prevalecerán. La razón que no prevalecerá no es porque vamos a estar en la misma cama con Roma, ni porque vamos a cerrar nuestras bocas, sino que se va a clamar a voz en cuello y no se detendrán. Habrá quienes gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. En medio de Israel, alguien sonará la trompeta y le dará ese cierto sonido. Alguien dirá, no me importa lo que digan los hombres o el mundo, ni lo que diga la iglesia. Más bien lo que dice Dios. Les digo que un zarandeo está por ocurrir. La única iglesia en el mundo que realmente sabe lo que está por ocurrir es la iglesia adventista del séptimo día, y el diablo nos ha puesto a todos a dormir. Alguien debe sonar la alarma, hermanos y hermanas, pero alguien dirá, te meterás en problemas. Sí, es verdad, hasta te pueden desfraternizar. También lo desfraternizaron a Jesús. Si me desfraternizarían esta mañana, yo igual seguiría diciendo que esta es la iglesia de Dios. Jeremiah Davis, su nombre en inglés, y que muchas personas le gustan mucho los mensajes de él, porque él predica muchas cosas y muchas verdades, digámoslo así. Pero hermanos, estamos en un tiempo donde todo lo que pueda ser removido será removido. Y ¿cómo puedo decirlo? Lo que tú eres, tus creencias, tus convicciones están siendo atacadas directamente por el diablo. Y hay mucha confusión. Este señor dijo en ese texto, en ese video, y es un videito que lo andan corriendo mucho por WhatsApp, y todos los grupos que supuestamente están en la verdad presente lo están distribuyendo. ¿Qué pasa? Que la gente escucha algo y no se detiene a analizar qué es lo que se está diciendo. La manera que el diablo engaña es que el diablo te mete muchas verdades y sutilmente te mete la mentira. Ya debemos aprender a detectar esos engaños, porque vienen engaños más fuertes de ahí. Él habla, Jeremiah Davis, él dice que, hablando de la iglesia adventista, primeramente en un video él dijo que en una predicación que él tuvo ahí cerca de donde está la conferencia general en Maryland, y este señor dijo que el diablo, que ellos estaban en un lugar muy peligroso porque estaban muy cerca de donde estaba la conferencia general, y que el diablo le gusta atacar a la cabeza. Y como ahí está la conferencia general, el diablo va a atacar a la cabeza, esa conferencia general que es tan fiel, porque si la va a atacar, Miguel, como dice Apocalipsis 12:17, es porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces está diciendo que está en un sitio peligroso ahí en Maryland, cerca de Silver Spring, porque ahí está la conferencia general, que es una iglesia fiel, es lo que le está insinuando. Eso es por un lado. Por el otro lado, en este video que estoy presentando aquí, él dice que aunque lo desfraternicen, que él va a seguir diciendo que esa es la iglesia de Dios.
Y entonces él dice lo interesante, él dice que a Jesús lo desfraternizaron. Ahora bien, a Jesús lo desfraternizaron, digámoslo así. A Jesús lo iban a apedrear en la misma sinagoga. Y yo hago la pregunta, ¿se quedó Jesús ahí? Cuando, como usando la misma palabra de él, fue desfraternizado. Entonces yo voy a dejarlo ahí, la primera parte de la pregunta. Paso a ti, Juan de Dios. No te escuchas, Juan. Digo que la pregunta, no hiciste la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ok, este señor dice que a él lo pueden desfraternizar. O sea, en otras palabras, me pueden borrar o pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Yo seguiré, la iglesia adventista puede hacer lo que quiera hacer. Yo seguiré diciendo que esa es la iglesia de Dios. Él no dice la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Dios, como ya le dije, si es la iglesia de Dios, tiene que ser verdadera. Porque no hay tal cosa como la verdadera iglesia de Dios y la iglesia de Dios. Si es de Dios, es verdadera y punto. Entonces él dice que a Jesús lo desfraternizaron. Y yo hago la pregunta, cuando Jesús fue desfraternizado, Juan, ¿se quedó Jesús ahí? Y siguió diciendo, el Sanedrín, la sinagoga, es la iglesia de Dios. Interesantísimo, brother. La iglesia de Dios es la misma desde Juan, sube la voz, principio. por favor. Sí, está alto. Yo te escucho bastante bien. ¿Se oye mejor ahora? Adelante, sí. Digo que la iglesia de Dios siempre ha sido la misma iglesia. Si estudiamos Apocalipsis 2 y 3, nos vamos a dar cuenta de que es la misma iglesia en periodos diferentes. O sea, empezando con Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas, por supuesto, son la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios a través de la historia. El pueblo de Dios se caracteriza por lo mismo y siempre ha sido así, aunque en tiempos buenos o tiempos malos, en sus altas y en sus bajas, el Señor la reprende cuando tiene que reprenderla, la amonesta cuando tiene que amonestarla y siempre le sigue dando ánimo, pero ha sido la misma iglesia. Su calificativo principal es que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Lo interesante es que conectándolo con el propósito por el cual somos, es muy conectado a lo que estamos hablando del principio, muchachos. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de repopular el cielo. La hermana White hace muchas referencias, en el comentario bíblico adventista hay muchas referencias de eso también, que nosotros fuimos creados para repopular el cielo después de la caída de Satanás y sus ángeles. Nosotros fuimos creados para tomar esas posiciones que fueron dejadas vacantes en el cielo. Ahora, desde que a mí me sorprende escuchar a Jeremiah David diciendo eso en cierto punto, pero a la misma vez no me sorprende, porque la gran mayoría de los predicadores, como nosotros sabemos, siempre andan buscando el favor de la conferencia. Es antibíblico que diga que Satanás está tratando de darle a la cabeza a la conferencia general, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que va a ser esos los talones que le tiran, no en la cabeza. Nosotros pisamos la cabeza de la serpiente, no la serpiente tirándonos en la cabeza a nosotros. Eso es una cosa. Ahora, el mensaje para nosotros seguir es el mensaje de Cristo, el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo fue, básicamente se puede decir, defraternizado, se puede decir de una manera u otra. Simplemente se sacudió los pies y no volvió más por ahí. Nosotros no podemos seguir en ese mismo juego, como tú dijiste, José Luis, hace un rato que fuiste a una iglesia y escuchaste al pastor básicamente diciendo que Jesús fue procreado del Padre, entre el Padre y el Espíritu Santo. O sea, es una blasfemia. Yo también he tenido mi propia experiencia en iglesia, que la he contado con ustedes. Miguel ha tenido una gran cantidad de experiencias donde son cosas que no se beneficia a uno en nada, muchachos, con ir. Hace unos días, y es una llamada que he recibido en muchas ocasiones, de gente diciéndome básicamente que no diga eso, que cuando predique que no le diga a la gente que no vuelvan a la iglesia o que
que dejen de ir a las iglesias, que please, que no haga eso. Y yo digo, pero ¿cómo yo le aconsejo que vayan? Cuando lo que se está viendo ahí, cuando lo que se está predicando no está en armonía con la Biblia. O sea, yo sería un hipócrita si yo le estoy diciendo a la gente que sigan yendo a escuchar. Gente que están predicando un mensaje que no es un mensaje bíblico. La iglesia adventista ya en sí no está predicando en acorde con la Biblia. O sea, en este momento, muchachos, ese pueblo, esa característica que ha tenido la iglesia a través de la historia, la iglesia adventista no está desempeñando esa función, no guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, hay un remanente que no voy a decir que hay algunos que todavía están adentro, pero la gran mayoría no están ahí dentro ya. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera, casi en su totalidad, está afuera, Fish. Pero no me sorprende de Jeremiah Davis y de ninguno de los otros que no dicen quizás ese tipo de cosas, pero tampoco dicen nada para reprenderlos. Vuelvo a ti, Fish. Sí, una vez más, no quiero usar mucho el pronombre, es decir, la iglesia, digo, la iglesia de Dios. Si es la iglesia de Dios, no hay que debatir si es verdadera o no, ¿verdad? Tú no puedes decir la verdadera iglesia de Dios, o sea, que hay una iglesia de Dios que no es verdadera. No, si es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios. Entonces, Filadelfia, estamos hablando del mensaje de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3, y el mensaje de las siete iglesias. Hay 7 iglesias con 7 características. Miguel, tú tocaste un poquito la última, creo que la última vez, o la antepenúltima vez, Juan mencionó brevemente, pero brevemente, Miguel, lo más que tú puedas, resúmeme esa iglesia, o esas iglesias, ¿cuántas iglesias hay ahí en Apocalipsis 3, Miguel? Bueno, es claro, hay solo 2 grupos, no lo vamos a buscar donde no están. Cuando Israel, en Primera de Reyes 19, le dice a Elías, he dejado en Israel a 7,000 rodillas que no se han doblado. ¿Por qué Dios le dice, he dejado en Israel? Eso lo mencioné una vez aquí. ¿Será que Dios a los otros que se doblaron, Dios los sacó de Israel? No. Dios ahí está hablando Israel bajo el contexto del pueblo de Él, del verdadero pueblo de Él. Valga la redundancia si se puede decir, porque si es del pueblo de Él es verdadero, como tú estabas diciendo. Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10, lo mismo, los que guardan. Es pueblo quien es obediente, nada más. Nosotros hemos perdido, nos hemos desconectado por completo de lo que es la realidad. Como una persona que supuestamente estudia la Biblia tanto, que le pagan para que estudie, puede ser tan bruto? Ese hombre es un individuo bruto, es un hombre de una inteligencia, a menos que a él le estén pagando por decir esas cosas. Porque, miren, hay mucha gente, este movimiento de Dios de los últimos tiempos tiene personas pagadas por ellos para hacer creer y de repente virarse otra vez para que los que lo siguen a ellos se vayan con ellos. Y eso es lo que ha pasado con un grupazo que nosotros ya hemos mencionado aquí. ¿Qué sucede? Están denunciando ciertas cosas, sin embargo, siempre esas denuncias, siempre esa fidelidad al mensaje llega hasta un punto, llega un momento que hay cositas que, como las profecías no se detienen, ellos ya no, el trabajo de ellos no incluye eso, y ahí se detienen y vuelven atrás, como pasa a diario. Probablemente este individuo, Davis, es uno de esas personas. A mí no me cabe duda, yo personalmente creo que él es una de esas personas, una gente, un hijo de Dios convencido que lo que es la palabra de Dios, de lo que es la verdad, no vuelve al mismo fango. Es imposible, no se vuelve a comer su vómito. Como él dice que aunque me borren, aunque me desfraternicen, yo sigo diciendo que esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no borra a nadie. La iglesia de Dios no desfraterniza a nadie. La iglesia de Dios no hace eso. En la iglesia de Dios, el trabajo de separar un grupo de otro, una persona de otra, un carácter de otro, lo hace el mismo Dios. Pero él está hablando que aunque la iglesia me haga, yo sigo diciendo que ese es el pueblo de Dios. Yo creo que es un burro. Espiritualmente ese tipo es un burro.
y no me da lástima, decirlo. Como él hay muchísimos otros, y él no es el menos burro que hay en ese ambiente. Personas que uno admiraba, que veía, que uno aprendía con ellos, están en lo mismo o están peor. La palabra de Dios dice claro que lo que hace a un hijo de Dios hijo es la obediencia. El que está en Dios, primera de Juan 3:9, no peca porque la simiente de Dios está en él. Es decir, el que es iglesia de Dios no peca. Y este me está diciendo que aunque me abusen, aunque me borren, aunque me maten, yo sigo diciendo, ese chamaco no, realmente espiritualmente no merece nada de mi respeto. La iglesia de Dios, dice la hermana White en Hechos de los Apóstoles, que tú compartiste esa cita esta mañana, son los fieles aquí en la tierra. Son los fieles. Porque si la iglesia de Dios tuviera infieles aquí en la tierra, allá en el cielo también tuviera. Porque ella dice que cuando la iglesia de Dios fiel está unida a la iglesia del cielo, es decir, en el cielo hay una iglesia también. En la misma cita lo dice, que le estaba leyendo. Si esto está lleno de gente que borra y mata y mete homosexuales, siendo iglesia de Dios, pues entonces allá arriba hay que buscar lo mismo. Y será lógico decir que en el cielo hay esta basura que nosotros vemos aquí abajo. En el cielo hay gente como ese individuo que hoy día dijo una vez una cosa muy gallito, denunciando cosas, y hoy día está volviendo atrás. No puede ser. La iglesia de Dios se compone de gente fieles y de gente que van por un camino y no vuelven nunca atrás. Adelante. Sí, gracias, Miguel. Voy a proyectar esa cita que tú la mencionaste. Bueno, yo la tenía para más para adelante, pero está bien. Nosotros es Dios que el que dirige. Dice, y la leo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, párrafo 3, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Dice, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Ok? Las almas fieles, lo voy a sombrear. Las almas fieles. Entonces, estuvimos hablando en la primera parte del ADN de Dios, ¿verdad? Pero se me ocurre, y mira, digamos el subtítulo, ya en la edición lo cambio. Y ahora vamos a averiguar un poquito del ADN de la esposa de Dios. Y ya ustedes tocaron un poquito, pero aquí Elena White nos da un poquito, nos da un poquito de lo que es el ADN de la esposa de Dios. Y la esposa de Dios, que decía Isaías 54, 5, 6, como esposa abandonada, o sea, refiriéndose a Israel, al pueblo, y nosotros somos el Israel espiritual del tiempo de hoy. Y aquí dice que las almas fieles, ahí, o sea, la iglesia de Dios, la esposa de Dios, es una esposa fiel. ¿Ok? Y voy a tener que entonces ir a algo que no quería hacer, pero la verdadera esposa de Dios, la verdadera iglesia de Dios. Ahora bien, vuelvo otra vez, si es la esposa de Dios y Dios la considera su esposa, es porque es fiel. ¿Ok? Y Miguel me repunta aquí, y voy a hacer hincapié en eso. Jeremiah Davis es un señor, es un infiltrado. Yo no tengo duda, bueno, no es tanto un infiltrado, es un pagado. Porque digamos infiltrado, que está el infiltrado donde está la verdad. No, él es parte de ese sistema. Y hay otros que se han vuelto títeres de un sistema, que han vendido su honor. Stephen Ball, ¿ok? Doug Batchelor, David Gates. Yo no pongo nunca a Hugo Gambetta en esta categoría. ¿Ok? Que eso es un vivo. Esteban Ball, todos dicen lo mismo. Dice Esteban Ball en un video por ahí. El Espíritu dice, los matrimonios homosexuales vienen para la iglesia adventista, pero eso no quiere decir que la iglesia va a apostatar. Calvino.
la luterana unida de Lutero, han bendecido el matrimonio entre homosexuales. Las grandes iglesias que vienen de la Reforma Protestante. Y algunas de ellas inclusive están ordenando ministros homosexuales. Y quiero decirle algo. Invariablemente las iglesias que están ahora ordenando ministros homosexuales, primero ordenaron mujeres. Es el primer paso. Créanmelo, que el matrimonio entre homosexuales viene pronto a la iglesia adventista. El debate y el conflicto viene, lo digo no por teoría, sino porque lo sé. No estoy diciendo que la iglesia va a apostatar, pero lo que sí estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema igual que se está enfrentando a la ordenación de la mujer ahora. Yo no tengo duda de que saldrá airosa. Yo no estoy diciendo si va a salir airosa o no. Lo que estoy diciendo es que la iglesia se va a enfrentar a este problema. Se va a enfrentar. Yo le voy a dar un ejemplo práctico de este asunto. En mi iglesia hay una hermana que tiene una hija que es lesbiana. Uno de los profesores de teología de la Universidad de la Sierra, en una playa en California, casó a la hija de esta hermana de mi iglesia con otra mujer. Más adelante les voy a hablar de la teoría de la evolución. En el departamento de biología de la Universidad de la Sierra, 5 profesores en el departamento de biología estaban enseñando que el hombre llegó a existir por evolución. Es un problema. No estoy diciendo que la iglesia no va a salir airosa, porque el Espíritu de Profecía es claro en cuanto a eso. Lo que estoy diciendo es que este es un problema que viene. O sea que una iglesia que tiene homosexuales, que casa homosexuales, que eso no es apostasía. Entonces yo quiero que él me defina a mí lo que es apostasía. O sea que la esposa de Dios, la iglesia de Dios, es una iglesia homosexual también. Eso es lo que él te está diciendo ahí. Cuando Esteban Boll dice, eso no quiere decir que va a apostatar y que no va a triunfar, dice él. Va a triunfar. Sí, la iglesia va a triunfar. Aquí dice, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Y Juan de Dios lo mencionó, el texto, en Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Que dice que el dragón, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. O sea, esa iglesia va a triunfar. La Biblia me dice que esa iglesia va a triunfar. Triunfó en la Edad Media cuando se escondió, triunfó, esa iglesia nunca ha perdido la batalla, ha sido azotada, pero ha triunfado, porque si no hubiese triunfado, tú y yo no tuviéramos el mensaje hoy día, no lo estuviéramos predicando. Esa iglesia venció, esa esposa venció, y es la misma esposa a través de los años. Entonces, hay otra esposa, Miguel, y bueno, paso a Chiquitín para que también converse. Todo esto está muy relacionado, así que puedes ampliar por donde Dios te dirija, Chiquitín. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 14, que lo tengo en pantalla ahora, Apocalipsis 14, entonces tenemos el versículo 12, voy a bajar. Esta es una iglesia también, porque voy a andar por diferentes lugares donde yo encuentro esa iglesia, porque es la iglesia de Dios que anda paseándose. ¿Ok? 12 dice, he aquí la paciencia de los santos. Esta es la misma iglesia que vemos en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es esta iglesia
la iglesia de Dios, chiquitín, puedes expandir. Sí, Apocalipsis habla bien claro. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Ustedes me oyen doble? No, estás bien. Oh, porque yo oigo que me repito cada vez que... Ok, so... que a mí no me gusta decir que la iglesia verdadera, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque cuando tú dices, hablas de iglesia verdadera, entonces ya tú le tienes que poner un nombre a esa iglesia. Ahí me da un pueblo, un grupo, que tienen dos cualidades. Dos cualidades, un grupo. Porque yo diría, pero si la iglesia verdadera entonces son los católicos, o los adventistas, o los evangélicos, o los pentecostales, ¿cuál es la iglesia verdadera? Un grupo. A ese grupo que Jesús le dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús. Un grupo verdadero. Y como dijo Jesús, yo no diría ni la palabra verdadero. Ahí está el grupo de Dios. Simple, el grupo de Dios. Yo no sé cómo los que profesan ser de una religión pueden tomar ese versículo de Apocalipsis 14 y decir, es mi iglesia. Yo no sé. Porque yo lo tomaba y decía como adventista que nominal que era mi iglesia. Y con cualquiera lo discutía hasta el final, que era mi iglesia. Pero como está la apostasía dentro de la iglesia, como la iglesia le ha dado la mano a Babilonia, yo no puedo tomar esas palabras y decir, pero mira, esto le cabe. Porque estaría mintiendo. Porque ni guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús no lo tienen. Y que me disculpe el nominal que está huyendo. Ahora, el cristiano, el adventista, que pertenece al grupo que menciona Apocalipsis 14, es el pueblo de Dios, el remanente, no nominal, el remanente, tiene esa característica. Hay un versículo que dice que estos son los que siguen al Cordero, creo que el versículo antes, por donde quiera que va, los 144,000, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. De la única manera que yo puedo decir que yo no soy del montón es si tengo esa característica en mí como persona. De la única manera. Vamos, yo he tomado esta actitud hace un tiempo para acá. Yo le estoy hablando a la gente más de tu relación personal con Jehová. Porque de la única manera que tú te vas a identificar del grupo que tú eres es si tienes una relación con Jehová. Y después que esa relación, para que tú sepas si esa relación es verdadera, para que tú sepas que esa relación es verdadera,
entonces, ¿qué relación tienes tú con el prójimo? Aquí Santiago 1:27, creo que es, o 5:27, dice, esta es la verdadera religión, el de ayudar a la viuda, al enfermo, al huérfano, visitar al que está encarcelado. Es decir, cuando tú tienes una relación con Dios, la relación con el hombre es indispensable. Y yo estoy viendo que las religiones se dicen que tienen relación con Dios y la relación con el prójimo. Yo estoy viendo el mundo lleno de huérfanos, yo estoy viendo el mundo lleno de viudas, yo estoy viendo el mundo lleno de gente pasando hambre y las religiones repletas de fortuna, repleta, y construyendo vírgenes, construyendo cosas y haciendo grandes campañas y gastando millones y millones y millones de dólares en paseo, en yate, en aviones, diferentes religiones. Es decir, nosotros tenemos una relación directa con el Creador, pero entonces la del prójimo no existe. Busca la cualidad en ti, busca la cualidad en el grupo al que tú quieres pertenecer, y si ese grupo que tú perteneces no tiene esa cualidad, sigue buscando. Cae de rodillas para que Jehová sea el que te identifique donde Él necesita que tú vayas, para que sea del grupo que mencionó Fish, que menciona Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Tú quieres pertenecer a ese grupo, cae de rodillas para que Dios te identifique dónde está ese grupo. Y le voy a decir esto, y me disculpa el que esté escuchando que está en desacuerdo conmigo, discúlpeme. Queda muy poco en las ciudades de ese grupo. Queda muy poco. Dios te va a mandar al campo a buscarlo, fuera de las ciudades, al campo. Aquí en las ciudades queda muy poco. Yo creo que Dios está por misericordia manteniendo a esa gente aquí. Muy poco. Fish, regreso contigo. Gracias, chiquitín. Sí, bueno, yo mientras tú estabas hablando ahí, Miguel, rapidito, quiero que tú expandas aquí, porque estoy agregando una gráfica que entonces cuando tú termines de hablar los voy a dirigir. Estamos ahora hablando del DNA de la esposa de Dios. Es mujer, ¿verdad? Es mujer. Ya vimos que el DNA de Dios nos dice que es varón, masculino, ¿verdad? El DNA de la mujer de Dios, la mujer de Dios no puede ser un hombre. ¿Ok? Por eso yo puse eso bien claro en la parte del principio. Primero teníamos que conocer quién es el esposo, y ahora la esposa, estamos viendo el DNA, es mujer. La Biblia nos dice que es mujer. Ahora vamos a las características espirituales de esa mujer, porque tenemos las características espirituales del esposo. Primera de Pedro 1:16 dice: sé santo porque yo soy santo. El esposo es santo, ¿ok? Dios es santo, ¿ok? Entonces, ahora estamos mirando la característica. Vimos una de las características de esa esposa, de esa iglesia de Dios, es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Miguel, dos características, eso está en Apocalipsis 12:17, dos características específicas que identifican a la iglesia de Dios, a la esposa de Dios. Y hace solo unos días atrás estuve conversando con un amigo mío y él me decía, sí, la iglesia adventista del séptimo día que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Miguel, yo quiero que tú hables de esas dos características y si en realidad esa iglesia o cualquier otra tiene esa característica, porque parte del DNA de la esposa de Dios es que guarda los mandamientos de Dios
y tiene el testimonio de Jesús. Me llegó a la mente, hay una gráfica que la voy a agregar ahora mientras tú estés hablando. Pero Miguel, háblame de esas dos características y qué tú tienes que ver en cuanto a la esposa de Dios. Y dice claro, guarda los mandamientos, es decir, es perfecta. La ley habla claro en 6 mandamientos del matrimonio entre varón y hembra. No necesariamente hombre y mujer, menciona hombre y mujer también, pero entre varón y hembra. Varón Dios, la hembra su iglesia. Cuando comienza en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le está hablando a su iglesia. Luego comienza en la parte que corresponde al hombre con la humanidad, a la humanidad desde el 5º mandamiento en adelante, ¿verdad? Entre varón hombre con la mujer hombre también en cuanto a humanidad. Pero me dice a mí ahí que la iglesia de Dios guarda los mandamientos, es decir, es perfecta. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted es perfecto, usted es santo, usted es perfecto en todo, espiritualmente hablando. No vamos a decir físicamente, porque una persona que le falte, por ejemplo, una pierna, que le falte un brazo, un ojo, cosas así, no está intacto como Dios lo hizo, pero espiritualmente puede alcanzar la perfección. Pero nosotros estamos viendo una iglesia que hasta está casando homosexuales, una iglesia que hasta está utilizando los mismos términos mundanos de personas que no creen en Dios ni le obedecen, como son que el hermafroditismo, hay que esperar que una persona crezca para saber cuál es el sexo, cuando eso es mentira. Inclusive ya no se oye a los estudiantes hoy día hablar del determinismo sexual como se oía cuando yo estaba en la preparatoria, en el bachillerato, como se le dice en mi país. ¿Por qué? Porque no conviene hablar de ese tema. No conviene que los muchachos se eduquen en ese tema y sepan realmente que el género está determinado y el sexo está determinado en los genes, allá adentro, en las partículas más pequeñas del ser humano, que son las células, en los órganos más pequeños, que son las células. Allá adentro Dios puso su sello y dijo, aquí dice lo que va a ser una persona, de qué género y de qué sexo va a ser. Sin embargo, esta iglesia está diciendo que hay que esperar, por ejemplo, que no se puede hablar de género ni de sexo en un hermafrodita hasta que no crezca, cuando eso realmente es mentira. Todas estas cosas llegaron, que lo dije al principio, llegaron a nosotros a través de las siguientes palabras: los supuestos derechos civiles. Comenzaron a darle derecho a la mujer, comenzaron a darle derecho a las culturas que no eran netamente europeas aquí en los Estados Unidos. Comenzaron a darle derecho a las personas discapacitadas, derecho a esto, derecho a eso, derecho a ello. Cuando todo el mundo tenía sus derechos y estaba felices, ahora vamos a darle los derechos, entre comillas, a los homosexuales, porque ellos también merecen sus derechos, y con ellos terminaron. Ya no hay más derechos de aquí en adelante, ya todo se queda ahí, porque el fin era ese, llegar hasta ahí. ¿Y cómo está todo el mundo hoy día? Callado, porque a mí me dieron mi derecho y yo no puedo hablar ahora, porque ¿qué van a hacer ellos? Me van a quitar los míos también. Ok, se lo vamos a quitar a ellos, pero a ti también. Entonces está todo el mundo callado, nadie dice nada, porque por este asunto de los derechos civiles. ¿Cómo puede ser esta iglesia la iglesia de Dios, cuando Dios dice que es perfecta? Nosotros tenemos pastores de esta misma iglesia diciendo, ganando premio. Hay un pastor llamado Carlton Bird, se escribe como si fuera la palabra ave, pero con Y. Se llama Carlton Bird, de la iglesia de la Universidad de Oxford, que ganó en este año Pastor del año 2017, porque él luchó para preservar, oiga bien, los derechos civiles. ¿Y cuáles son los derechos civiles? No es que el afroamericano tenga derecho como ser humano igual que todo el mundo, que el chino, que el hispano tenga. No, eso es mentira, eso es mentira, eso son cosas, efectos secundarios de la verdadera enfermedad.
¿Cuáles eran los derechos que él estaba abogando de la gente? Los derechos a la homosexualidad, los derechos a que los hombres con hombres se casen y mujeres con mujeres se casen. Y él dice que él es un fiel luchador de la igualdad. ¿Igualdad de qué, señores? Dios dijo, varón y hembra los creó. Dios no puso igualdad en cuanto a lo que es lo que son los géneros, lo que son los sexos. Dios no puso igualdad. Miren algo, para un hombre hoy día, casado con otro hombre, tener hijos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar una mujer, obligatoriamente necesita los servicios de una mujer, obligatoriamente. Eso no se lo... cuando tiene que ver con este asunto de esta perversión, eso no se menciona, ese asunto no se menciona, de que un hombre sin una mujer no puede procrear, no puede tener hijos, no puede. Ellos lo hacen, buscan una mujer que renta su vientre, que es algo perverso también, renta su vientre, y cuando el niño nace, de una vez se lo ponen a los pechos a los hombres para que supuestamente creen una conexión con esos hombres. Y eso mismo está abogando esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Dios de hoy día. Si Dios, oiga bien, si el nombre de Dios, porque oiga, el único Dios no es Dios que se llama Dios, hay un Dios con D pequeña que también dicen el diablo, que es Dios. Y él es Dios en sus seguidores, y eso no podemos negarlo. Dios no es Dios, el Dios creador no es Dios de todo el mundo. Él no es Dios de todo el mundo, él no manda, él no reina en la vida de todo el mundo. Realmente los que se pongan bajo el control de él, dice dentro de los últimos días, página 16, párrafo 1, captarán el paso continuo de los eventos que él ha destinado que ocurran. Pero los que se pongan en control de él, la mayoría de la gente en este mundo no está en control de Dios. La mayoría de la gente. Puede ser esto de Dios. Miren, si esto es de Dios, yo no me quiero imaginar cuál es la iglesia del diablo en este mundo. Yo no quiero imaginarme si esto es de Dios. No, hay que decirlo claro, esto es del diablo. Y el que está ahí metido todavía, el que está ahí metido, que tiene lazos ahí metido, el día que caiga fuego se va a quemar también. El día que se abra la tierra se va a hundir con ellos, porque Dios dice, salid de ella. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de esa congregación que los voy a consumir para que no mueran con ellos. Cuando Coré, Datán y Abiram se hundieron, Moisés y Aarón estaban lejos de ellos. Cuando a los 250 príncipes se quemaron con el fuego, Moisés y Aarón también, y los levitas, fieles, la iglesia de Dios estaba lejos de esos impíos. Nosotros decimos hoy día que esta es la iglesia de Dios. Eso, miren, esas palabras, esa gente lo van a pagar caro, porque cuando usted dice que algo como esto es la iglesia de Dios, usted está diciendo que Dios es como eso también, porque la iglesia de Dios tiene el carácter de Dios, y mira el carácter de esta secta, de este culto, un carácter igualito al del diablo, idéntico al del diablo, quizás peor. Entonces, cuando nosotros decimos que esto es de Dios, nosotros estamos diciendo que Dios es así como esto, porque hijo de gatos caza ratones. Si Dios tiene una iglesia que está hecha a su imagen y semejanza, pues entonces si esto es, pues entonces Dios no es tan puro como dice la Biblia, o como Él mismo dice que Él es. Adelante. Sí, Miguel, de hecho, ciertamente, hay una contradicción mayor. Entonces, Apocalipsis 12:17, entonces lo voy a dirigir a ustedes a cristoverdad.com rapidito, pero voy a leer el texto que ya conocemos de Apocalipsis 12, se me fue la Biblia, pero está bien. Revelation 12, okay, para ponerlo en su contexto, volviendo a esas dos características de la esposa de Dios, de la iglesia de Dios. Dice 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Ok? El resto de la descendencia de ella, que tienen una característica muy particular, y es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ok? Ahí eso es lo que estábamos hablando. Dos características muy específicas, Miguel. Muy específicas. Guardan los mandamientos de Dios. Entonces, yéndonos a cristoverdad.com rapidito, solo voy a presentar dos documentos rapidito para ponerlo en su contexto. ¿Ok?
cristoverdad.com. Entonces usted se va a ir a la sección de documentos. Y acabo de agregar un documento en este mismo instante. Pero vamos a ir primero a uno que ya hemos revisado por aquí. Vámonos a documentos. ¿Ok? Vámonos a documentos. Y en la sección de documentos, ahí tengo varios. Voy a buscar uno que se llama Biblia Dominical. Ya ustedes lo conocen porque ya lo hemos mencionado por aquí. Pero la Iglesia de Dios guarda los mandamientos de Dios. ¿Ok? Y esto es Adventist World, la revista Adventist World del 2008, febrero del 2008. Y nos dice que y reposó Dios el primer día de la semana. Y reposó Dios el primer día de la semana. Adventist World 2008 en español. ¿Ok? Biblia Adventista que se llama la Biblia Adventista, una Biblia de estudio publicado por la casa Mission Publication. Ahí está. Dice, oye lo que dice en esa Biblia, la página 525, en una concordancia que te indica qué significa la palabra domingo. ¿Ok? Dice ahí, Día del Señor, observado como sábado por la iglesia primitiva. Y si ustedes se recuerdan el tema que tuvimos sobre la Biblia, el efecto Mandela y el maravilloso viaje en el tiempo, hablamos de esto ahí. ¿Qué te están diciendo ahí? Domingo, Día del Señor, observado como sábado por la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, como hablamos entonces, la fundó Jesús. Entonces, si la iglesia primitiva observaba el domingo, entonces entendemos que Jesús también observaba el domingo. Eso es lo que te están diciendo aquí. ¿Ok? Ahora, rapidito, otra parte aquí del libro. Ahora el libro se llama Confesiones de un Nómada. Ya hemos hablado de eso. ¿Ok? Voy a aumentarle un poco aquí para que podamos ver. ¿Ok? Porque una de las características de la esposa de Dios es que guarda los mandamientos de Dios. ¿Ok? El sábado es un día de descanso. Esto está en la página... no chequeé la página, déjenme darle para atrás. Tenemos que hacer... Página 118 del libro Confesiones de un Nómada. Pero aquí le tengo unos extractos que ustedes pueden ver 2 o 3 páginas ahí cortitas. Está ahí con la traducción. El original también está ahí, si alguien lo quiere leer en el original. No vaya a creer que hicimos una mala traducción. Y leyendo aquí en la página 118, un párrafo así, un solo párrafo, dice: el sábado es un día de descanso, pero el domingo es un día de adoración. Entonces, ahí la primera característica me dice a mí que la iglesia adventista no la cumple, porque esto viene, y avanzo a la próxima página para ver los datos bibliográficos de este libro. Y hay otras cosas ahí que tú debes leer también. Pero dice ahí que este libro fue publicado por la Asociación Ministerial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en pantalla te tengo los datos que tú mismo lo puedes corroborar. O sea, la Iglesia Adventista te está diciendo a ti que el domingo es el día de adoración. ¿Ok? El domingo es el día de adoración. O sea, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, esa es la primera característica. La otra característica, y vuelvo a la sección de documentos, y esta es bien rápida, y la tenemos. Yo acabo de agregar un documento y lo puse de primero, luego lo cambio de lugar, pero por ahora lo voy a poner de primero. Dice: Manual de Iglesia rechaza profecía. No puedo poner nombres muy largos aquí. Manual de Iglesia 2010 dice lo siguiente: Doctrina fundamental número 18. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. ¿Ok? En el ministerio de Elena G. de White. Si tú tienes el manual del 2010, tú puedes buscar eso, la doctrina fundamental número 18. No recuerdo la página, pero tú lo buscas. Oye lo que dice: como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Lo voy a dejar ahí. Eso es lo que dice el manual de iglesia en el año 2010. Pero hubo un congreso mundial en San Antonio en junio
julio, creo que fue, del año 2015. Y ahí se cambió esa doctrina fundamental, se redactó. Y ahora, ¿qué dice? Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal distintiva de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección de la iglesia. Entonces, la parte que decía arriba, antes, en el manual de 2010, que era ella como mensajera del Señor, esa parte fue eliminada. La otra parte que decía, son una permanente y autorizada fuente de verdad, eliminada. Búscate el tema que se llama Temblando ante la voz de Dios, ¿ok? En cristovela.com o en YouTube. Temblando ante la voz de Dios, donde expandimos y desglosamos esos cambios. Dos características. Primeramente, ya vemos que está promoviendo el domingo, o sea, no guarda los mandamientos de Dios, porque el que vio los mandamientos, Miguel, Santiago 2:10, muchachos, se hace culpable de todos, ¿ok? Segunda característica que tiene el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Es una iglesia que tiene el don profético, tiene profetas. Y en otra palabra, ese don profético fue manifestado en la persona de Elena White. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia adventista está negando y rechazando que Elena White es profeta. Eso es lo que sucedió. Entonces ya rechazó el espíritu de profecía. Dos características, la iglesia adventista no tiene ninguna. Muchachos, para cerrar, vamos a ir cerrando. Podríamos seguir, se me quedaron muchas notas aquí. Pero Juan de Dios, yo te paso la bola a ti. Hagan sus argumentos finales, pero la iglesia de Dios tiene estas dos características, pero aquí vemos que están ausentes. Juan. Juan de Dios, ¿estás ahí? Chiquitín. Apocalipsis 12:17 presenta que la iglesia de Dios, en el DNA de la iglesia de Dios, tiene dos características distintivas, que es que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Comprobamos aquí que la iglesia adventista no guarda los mandamientos de Dios porque ya está promoviendo el sábado en sus escritos oficiales, promovido por la conferencia, el domingo, perdón, como día de adoración, que nos lleva a la marca de la bestia, promovido por la misma conferencia general. Ahí están en los documentos. Y la segunda es, ellos cambiaron, redactaron la doctrina fundamental 18 y le quitaron el título a Elena White, ellos, no Dios, ellos, de mensajera del Señor, y que sus escritos son una fuente permanente autorizada de verdad. Ellos eliminaron esas dos partes y cambiaron el papel y trataron de hacerlo ver como que sí, dice, sus escritos hablan con autoridad profética. Dos características de la novia de Dios, de la esposa de Dios, y esta iglesia no la contiene, Juan. Es esa la esposa de Dios, porque eso es lo que creen la gente que asiste a esta organización. Sí, por eso fue que ahorita, cerrando, chiquitín, cuando yo hablé yo dije que fui bien claro que lamentablemente cualquiera que pertenezca a una de esas instituciones nominales que se examine, porque hay una apostasía dentro de yo diría, dentro de la única esposa que había buena. Hay una apostasía, y así como Dios rechazó al pueblo de Israel porque fornicó, asimismo ha rechazado a la iglesia nominal porque ha fornicado también. ¿Ok? Pero hay un remanente. El mundo tiene un remanente. Y ese remanente es el que habla Apocalipsis 14. Yo, cuando me conecto con el cielo me manda a mí al lugar donde yo tengo que estar para reunirme con los que están conectados con el cielo. Pero si el grupo en donde tú estás, la religión donde tú estás, no está conectado con el cielo, y tú te quedas ahí,
tú vas para donde van ellos. Y es lamentable que las personas anden buscando la salvación y por no querer conectarse y dejar de vivir y comenzar a vivir vida santa, se pierda. Y ese es el deseo del diablo, que uno se pierda. Conéctate con el Espíritu y Él te va a enseñar dónde están ese grupo reuniéndose. Fue lo que dije ahorita y lo repito. Y queda muy poco aquí en las ciudades. Queda muy poco. Porque Dios dijo que salid de ella, pueblo mío. Y Él tiene un pueblo en el campo viviendo hoy. Él tiene un pueblo. Yo lamentablemente amo la iglesia en donde crecí, porque ¿qué puedo hacer? No amarla si la amo. Pero reconozco que la iglesia a la que yo amo ha fornicado, se ha ido del otro bando, ha aceptado la homosexualidad, ha quitado la posición del sacerdote como hombre dentro de la iglesia, ha quitado a Dios como el creador, ha violado los mandamientos. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que honre con sus labios a Jehová. Esa es la iglesia en la que yo nací hoy. Pero ella puede seguir fornicando y puede irse por él. Ahora, ¿qué hago yo como persona? El deber mío es que si la iglesia nominal está en esa situación, entonces yo necesito afianzarme yo como persona individual de Jehová, conectarme con él y que él me lleve en donde está ese grupo, ese remanente, que están guardando los mandamientos de Dios y están conectados con Jesús. Fish, voy contigo. Gracias, Chiquitín. Sí, y voy a pasar a Miguel. Pero, bueno, sí, Miguel, haz tu mensaje de cierre y yo tengo un pequeño mensajito de cierre también. Adelante. Yo les dije también al principio que esta ola de homosexualidad iba a traer también consigo, bajo su manga, lo que nosotros conocemos como la ley dominical. Todos estos derechos de esto, derechos civiles, derechos en la iglesia, por ejemplo, hay un método similar, muy similar a estos asuntos de los derechos que se han dado a través de la historia para al final llegar a donde estamos nosotros, con la homosexualidad ya, que es lo normal. Lo raro es que hombre y mujer hoy día. En cuanto a la ley dominical, son los días. Miren, en la iglesia nosotros tenemos días de todo, día de la mujer, día del conquistador, día del pastor, día de aquel, día de aquello, día de aquello, de aquello, y la mente se va acostumbrando a todos esos días. Cuando llegue el gran día, entonces también será simplemente otro día. No lo vamos a aceptar, lo van a aceptar, porque ya está aceptado, ya la mente está acostumbrada a eso. Todos esos días son impuestos sobre el día del Señor, porque todos esos días son celebrados en sábado. Se quita a Dios del medio y se pone el día, se pone la celebración de esos días. Es lo mismo, es como poner un domingo. Todo lo que reemplace o que ocupe el lugar del día de Dios es ley dominical, y la gente no entiende ese asunto. Por eso todas estas cosas han llegado y van a llegar aquí, y en días la vamos a ver ponerse más agresiva y acrecentarse más. Alejémonos de todas las cosas mundanas, de todo lo que es del mundo. Vayamos a la palabra de Dios y sigamos el camino que la palabra de Dios indica. Estos asuntos de hombres simplemente llevan al infierno y a la perdición. Yo tuve que escribir a miembros de mi iglesia, o a la iglesia, donde a veces voy, un mensaje en cuanto a eso, a todos esos días. Mañana, lamentablemente, entre comillas, lamentablemente no vamos a ir
porque van a celebrar en la iglesia el Día de las Madres, en el Día del Señor. Cuando nosotros deberíamos estar enfocados en la adoración a Dios, no, vamos a celebrar el Día de las Madres mañana. Qué triste, ¿verdad? Qué triste todas estas cosas. Cuando haya que celebrar el domingo también, va a venir el domingo y así mismo lo van a celebrar, lo van a aceptar, porque se acostumbraron a violar la ley de Dios, a poner lo del hombre, lo del diablo por encima de lo de Dios. Y eso es ley dominical, eso es lo que es la ley dominical, no es el domingo en sí, es quitar el día de Dios para poner uno que Dios nunca ordenó. Tengamos la vista siempre abierta, porque todas estas cosas pudieran arropar a muchas personas, a muchos de nosotros, si no dormimos. Que Dios le bendiga. Gracias, Miguel. Y ya para finalizar aquí, yo quiero hacer un pequeño sumario aquí. Verdaderamente, la iglesia de Dios. Hablamos al principio del DNA de Dios. Dios es masculino, Él es el marido, es el esposo. Eso lo presenta la Escritura, ¿verdad? Dios es santo. En cuanto a la genética de Dios, la sangre de Dios es santa, es santidad, ¿verdad? Ese es el ADN de Dios. Dios es puro, ¿verdad? Ahora bien, rapidito entonces nos pasamos a lo que es la esposa de Dios. Entonces yo voy a hablar de una última iglesia aquí. Bueno, vimos que la esposa de Dios, la esposa de Dios, no es decir la verdadera esposa de Dios, porque si es la esposa de Dios, en Apocalipsis 12:17 dice que guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tiene el testimonio de Jesús, ¿ok? Guarda los mandamientos de Dios y es una iglesia profética que tiene la profecía, predica la profecía, vive la profecía, recibe la profecía, no la rechaza, no la pisotea. Ahora bien, esas son características de la iglesia, de la esposa de Dios, del DNA. Vamos a leer una característica que está y con esta cita cierro. Ahora bien, tú que eres pentecostal, tú que eres bautista, la iglesia tuya, la iglesia de Dios, a la que tú debes asistir, debe tener estas características, porque esto no tiene que ver nada con denominación. Entonces, acuérdate, anota esta cita, Isaías 54, el 5 al 6, ahí hay una reseña de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la esposa de Dios, también tiene la característica de la iglesia en Hechos 2. Una iglesia que se desprende y vende y da todo a los pobres, a los necesitados, donde nadie necesita. La iglesia de Dios, la esposa de Dios, no vive de los hijos. La iglesia de Dios, la esposa de Dios, es generosa. Tu iglesia, que es la iglesia de Dios, la esposa de Dios, la que tú asistes o estás asistiendo, debe tener esa característica. Si tú quieres decirte que tú estás asistiendo a la iglesia de Dios, ¿ok? Te voy a leer, es una iglesia santa, Apocalipsis 19:10, ¿verdad? De la paciencia de los santos. Y tiene una vez más el espíritu de profecía. También es una iglesia que rechaza. No es la iglesia que está ahí en Isaías 4. Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la esposa de Dios. Isaías 4, que es una esposa que dice que se va a poner su propia vestidura y a comer su propio pan, pero que a la misma vez se va a llamar la esposa de Dios. Esa no es la esposa de Dios. En Isaías 4, léela, y comienza del primer versículo 1 y 2. Ahora bien, la iglesia de Dios, voy aquí a Efesios 5, voy a leer muy conocido este texto, del versículo 21 al 22. Esta es la esposa de Dios, la iglesia de Dios. Someteos pues, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual no tiene su cuerpo y eso son. La esposa de Dios es la mujer, no es el pastor. La iglesia de Dios no tiene pastoras, no tiene ancianas en esos cargos.
tiene un pastor, porque dice Salmo 23, Jehová es mi pastor. El esposo es el pastor, es la cabeza de ese hogar, es una esposa sumisa a su esposo. ¿Ok? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jehová es amoroso con su iglesia. Marido, en tu hogar, tú debes respetar a tu esposa, amarla y dar tu vida por tu esposa, por tus hijos. Tu trabajo es asegurarte que ellos lleguen al cielo, ¿ok? Para santificarla. Y aquí que está la característica principal del DNA, en los genes de la esposa de Dios. Tú tienes que identificar esa característica para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Ok? Déjeme ver, la estoy aquí sombreando. ¿Ok? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Dios es santa y sin mancha, y constantemente nos dicen a ti y a mí, no, la iglesia no es perfecta. Si bien no será perfecta, aquí me dice la palabra de Dios que tiene que alcanzar esa perfección si quiere casarse con Cristo. ¿Ok? No, que yo soy pecador. No te dejes engañar. Cristo dice que el que está en él no peca. Miguel menciona el texto, 1 Juan 3, 6 al 9. El que está en él no peca y no puede pecar. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni una sola, ni cosa semejante. En la esposa de Dios no hay homosexuales allá adentro. No hay homosexuales. Pueden haber ex homosexuales ahí adentro. O sea, personas transformadas por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. ¿Okay? Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cristo ama tanto a su esposa que da su vida por ella. Pero mira, Cristo ama a una esposa que no tiene mancha ni arruga. Que Dios te bendiga. Hemos estudiado el DNA de Dios, el ADN de Dios y el ADN de la esposa de Dios. Que Dios te bendiga a ti. Feliz sábado, y este tema pronto estará listo para que lo compartan para los demás. Bendiciones para todos. Miguel, feliz sábado. Juan, creo que ya nos estás escuchando. Feliz sábado. Chiquitín, feliz sábado. Bendiciones, hermanos, muchachos y amigos que estén escuchando. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya,
la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria.